Què et va semblar? Doncs un equip es va trobar els gols molt ràpids, van defensar bé, van ser algunes coses millors i ja està. El meu consell, tranquil·litat, és una final, s'ha perdut, anar per l'altre, la setmana que ve hi ha un altre partit i seguir endavant. Donar suport a la gent i a final d'any ja decidiran el que decideixin. Jo vull donar el meu suport incondicional al Xavi, als seus jugadors i que els jugadors vagin un pas endavant perquè tenen, ho han demostrat, tenen nivell, tenen qualitat i això és molt llarg. Hi ha una tendència a tot això, a tirar-ho tot pels aires i aquest business, aquest negoci és molt complicat, és molt difícil, s'ha posat al final, molt bé, doncs felicitar el rival, aprendre d'ella i tirar endavant. I en moments així com s'aconsegueix un reset a mitja temporada, perquè dijous hi ha un altre partit, la Lliga continua, hi ha també la Champions, en una situació tan delicada, quina és la solució? És molt fàcil culpar l'entrenador, el jugador és un pas endavant, no hi ha secrets, són ells que juguen. Tot és la culpa de l'entrenador. Aquest negoci serveix només 5 anys, ja ho sabem. Els jugadors un pas endavant. Un pas endavant. Si realment es creu l'entrenador, fins al final. I un pas endavant als jugadors que tenen qualitat, ho han fet mil vegades i ho trobaran a fer. ¿Ha hablado Xavi de reseteo? ¿Es lo que le toca al Barcelona ahora? No ho sé el que ha dit, no vaig escoltar les declaracions, no cosa seva. Jo com a entrenador des del primer dia he demanat molta atenció als jugadors. Són ells que juguen, són els artistes, són ells. Endavant, ho poden fer, són molt bons. I ho tiraran endavant. Coneixes bé el Xavi, tu reconeixes el joc del Barça i el que el Xavi té al cap en el joc del Barça? Sí. ¿Y crees que Xavi es el mejor entrenador posible para este Barça? En aquest moment sí. Gracias, Pep. Bien, lo que acaban de escuchar son unas palabras de Guardiola, nuestro anterior entrenador, no anterior a este, sino anterior, pues ya sabemos, es de etapa 2008-2012. Unas palabras que me han encantado y que por supuesto, pues yo desde aquí me gustaría agradecer porque siempre se agradece, ¿no? El hecho de tener tal vez una voz como Guardiola por ahí que nos pueda echar la mano, alguna especie de consejero, alguna especie de... Sí, pues que esté allí como para poder pedirle algún consejo en algún momento y en este caso pues lo está haciendo. Creo que le han ido a preguntar más que nada para saber su opinión del tema, pero pues él ha dejado más que nada pues una especie de análisis, ¿no? Entonces se agradece que tal vez siempre pueda haber alguna voz a la que consultar cuando ya no sabes qué hacer y pues Guardiola ha hablado. Ha dicho pues lo que han escuchado, el hecho de que son los jugadores los que tienen que dar un paso hacia adelante y que hay confianza total. Primero que todo decir que ya sabemos que aquí en el fútbol hay una especie de código que siga las normas de... Pues lo de siempre, las normas estas de ¿cómo se llama? De, bueno, no saques los trapos sucios al sol y trata de ser políticamente correcto. Es decir, no salgas a señalar. Entonces, Guardiola suele seguir bastante ese código que yo siempre he estado en contra de él. Y siempre, también propiamente de Guardiola me ha decepcionado bastante el hecho de que cuando se fue no haya dicho que se iba por la falta de apoyo que tenía tanto Sandro Rosell como su junta directiva y su dirección deportiva. Entonces es lo que a mí me ha decepcionado bastante, pero bueno, en este hemos visto que a veces sí sale a lo kamikaze, ¿no? Así a señalar sin ninguna impunidad. Y ha salido, por ejemplo, cuando pasó lo del Manchester City hace un año, ¿no? Que dijo que fue 4 Premiers en 5 años, que tiene el Arsenal que nosotros no, lo que comentamos, ¿no? Y que parecía que Guardiola iba a irse a final de temporada. Al final pues no fue así, pero se atrevió a señalar. En este caso lo está haciendo otra vez y yo creo que es algo histórico en el que se tiene que tomar nota porque no es una opinión de cualquiera. Entonces acaba de decir en pocas palabras que son los jugadores los que tienen que dar un paso adelante. Y claro, son los que tienen que dar un paso adelante. Y esto más que nada yo lo entiendo como pues que aquí hay que empezar a tomar responsabilidad. O por lo menos yo la manera en la que lo he entendido es así. Aquí hace falta que cada quien asuma su responsabilidad. Y sí, el entrenador tendrá culpa de algo, pero también hay que empezar a asumir nuestra propia culpa y hay que empezar a hacernos cargo. Es por lo menos lo que yo he entendido. Y por supuesto asumir responsabilidades, asumir culpas por supuesto, pero también empezar a asumir responsabilidades, que cada quien empiece a hacer lo que verdaderamente pues tiene que hacer para poder volver al camino de la victoria.
Es lo como yo lo he entendido, por supuesto. Y a partir de aquí me quiero explayar. Bueno, cuando nosotros hemos visto que suele haber problemas, propiamente en esta propia Supercopa, hemos podido ver que Xavi es el protagonista del postpartido, es el que suele salir en la conferencia de prensa, es el que suele atender los medios después de los partidos, es el que suele, pues sí, atender a prensa, es el que suele ser el símbolo de las críticas. Incluso yo ya no sé ni cuántas veces van, pero siempre que vamos perdiendo, no sé por qué, y de hecho no sé si es solo mi sensación, pero los directores de cámaras hacen un esfuerzo, y esto ya no depende de las televisoras, esto depende más de quién tiene la liga ahí puesto, porque a todas las televisoras les llega la misma señal. Pero como digo, no sé desde cuándo es esto, pero hacen un esfuerzo monumental por siempre intentar enfocar a Xavi. Siempre que se va perdiendo lo enfocan, es decir, que vamos perdiendo 3-0, lo enfocan. Sí, lo enfocan una y otra vez. Y yo no sé por qué los directores de cámaras que están encargados de la producción de los partidos, pues se dedican a hacer esto. Y lo digo entre comillas porque ya sabemos por qué es la campaña en contra. Entonces siempre es como el símbolo de las críticas, no es como el símbolo del problema. Y propiamente aquí pues hablamos mucho de Xavi, ¿no? Tanto para pues hacer contrabalanceo a los atentados mediáticos, pero también por otra parte para pues para empezar a pues para empezar también a reflexionar sobre por qué no es el problema, sino por qué incluso es el eje central y parte clave para solucionar el problema, para reflexionar sobre pues que cuando esté asentado va a ser más difícil echarle, que es un buen entrenador, pues el argumento A, B, C, D. Entonces solemos hablar mucho de Xavi, pero hasta ahorita que lo pienso también propiamente no suelo hablar tanto de los jugadores, no por individual, tipo pues un video para el de aquí, un video para el de allá, no, sino los jugadores como en conjunto, y que cada quien tiene que empezar a asumir su propia culpa. Hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo del Shakhtar y todo esto, pues que el Barça, pues no sé si le estén haciendo una cama, yo sinceramente creo que no les veo peor tono físico, yo lo que creo es que es falta de voluntariedad o está pasando algo allí que no, o sea, que hay algo que está faltando a diferencia de la temporada pasada, y ese es el asunto. Entonces solo he hablado de eso, pero casi no suelo hablar de los jugadores por individual, entonces por en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que aquí lo que falta también es empezar a señalar a los jugadores, y por supuesto es lo que yo entiendo con esto de que los jugadores tienen que dar un paso adelante, o sea que cada quien tiene que empezar a asumir su culpa. Por ejemplo, si estuviésemos en la escuela y estuviesen todos formados en una especie de fila horizontal, que pues que cada quien diera su paso a la hora que les preguntaran quién tiene la culpa, pues empezar a dar el paso. Entonces, dejar de protegerse bajo la imagen del entrenador, que por supuesto el entrenador lo hace con buena fe, es empezar a salir a atender los medios, empezar a hacer autocrítica, empezar a hacer autocrítica, empezar a cada quien señalarse, y por supuesto también no solo asumir culpas sino responsabilidades. Cada quien tienen que hacer una especie de reunión entre ellos a espaldas de Xavi, tienen que conversar entre ellos, tienen que hacer ellos mismos su propia reunión. No pueden esperar a que Xavi les esté haciendo la reunión para conversar entre ellos. Entre ellos se tienen que hacer una propia reunión. Tienen que empezar a hacer, pues ahora sí que de alumnos cuando se quedan sin maestro, como cuando estás aprendiendo a estar en bicicleta y te quedas sin las rueditas y sin que te agarren la bicicleta para que no te caigas. Es la situación, es lo que quiero dar a entender. El Barça estos jugadores tienen que empezar a asumir su propia culpa, tienen que también empezar a asumir sus responsabilidades, el ver por qué estamos como estamos, por qué empezar a hacer ellos sus propias reuniones, cada quien empezar a pensar en qué puede hacer para mejorar, tiene que hacer una cantidad de cosas propias, es decir, no pueden depender tanto del entrenador. Muchas veces lo que pasa es que los entrenadores, al querer tener todo tan controlado, siempre quieren ofrecerle solución a los jugadores, pero el problema es que cuando, claro, le ofreces tantas soluciones al jugador, el jugador puede mal acostumbrarse a que todo el tiempo le estén dando la solución y que no pueda pues aprender a resolver sus propios problemas. Hemos ganado la temporada pasada la Liga y hemos ganado la Supercopa, hemos llegado a semifinales de Copa, y esta temporada en un principio deberíamos pues ser capaces de ganar más, ganar la Liga, ganar la Copa y llegar lejos en Champions. Y lejos de hacer eso estamos dando un paso atrás, estamos retrocediendo, estamos inevolucionando. ¿Por qué?
Pues es muy difícil saberlo, pero mi teoría es que escuchando estas palabras y dándole vueltas, lo que puedo llegar a creer es que, claro, en los anteriores proyectos, el de, pues yo que sé, pues el de Rijkaard, el de Guardiola, el de Luis Enrique, el de Van Gaal, cualquier proyecto, nosotros lo que veíamos es que había una cantidad de jugadores de anteriores proyectos, ¿no? Nunca se había empezado tan desde cero como se está empezando desde ahora. Y el problema de eso es que se está empezando desde un cero absoluto. Entonces, claro, no hay una especie de alguien que te pueda aportar pues esa experiencia, ese liderazgo como para poder desligarse un poco del entrenador y que cada quien empiece a empezar a pues saber cómo es esto del fútbol, empezar a también a saber asumir su propia culpa, cada quien cómo resolver sus problemas. Y yo creo que es una de las problemáticas que tenemos, que se han acostumbrado mucho a que Xavi pues haga las reuniones, que salga como escudo, pero ese es el asunto, están acostumbrados a que les resuelvan los problemas. Hemos ganado la temporada pasada y nos hemos quedado con la Liga, la Supercopa. Y claro, pues comparando con los anteriores proyectos, puede que los jugadores, más que sentir presión, es al contrario, se han sentido reflejados, sí, o sea, ven en sí mismos pues los reflejos de anteriores proyectos por este mensaje, ¿no? De la nueva era, el documental, tal y todo esto. Entonces esto puede ser que haya influido mucho y se crean mejores de lo que todavía son. Y al sentirse mejores de lo que todavía son, lo que hace llevar es que te esfuerces menos, que te esfuerces menos, no tanto en el partido, sino que en mejorar, que ya no busques mejorar, que te quedes ahí estancado porque crees que ya tocaste techo cuando todavía no lo has tocado. Y esto es lo que nos ha metido en un problema bastante evidente. Y el hecho de estar en este problema pues ha generado malos resultados, peor juego. Y una vez que ya tenemos pues claro este problema, ahora hay un segundo problema, y es que queremos reaccionar pero ya no podemos. O sea, ya tenemos la voluntad ahora sí de despertar, pero ya no podemos. ¿Por qué ya no podemos? Pues porque se han acostumbrado a que el entrenador les resuelva todo y que propiamente pues ellos no se vean en la situación en la que ellos mismos tienen que salir del bache solos por su propia cuenta. No han desarrollado su propia resiliencia, y esto podríamos decir que es más cosa de los jugadores que del propio entrenador. El entrenador está siendo bastante gentil y amable al todo el tiempo ofrecerles soluciones y querer darles pues sí la solución, querer darles la charla táctica y decir venga, vamos a hacer esto y esto y esto y así vamos a salir del problema. Tienen que despertar y propiamente pues asumir sus propias culpas, sus obligaciones. Entonces yo creo que es un poco el asunto. Entonces no están acostumbrados y ahora quieren salir del bache y ya no pueden. Si esto sigue así, por ejemplo, hasta el final de temporada, van a destituir a Xavi. Pero si los jugadores pueden pues alzar esto, pueden darle la vuelta al asunto, yo estoy seguro de que a la otra, cuando entren en un bache, ya van a tener pues una experiencia detrás, ya van a poder ver hacia atrás y decir, no, pues es que tenemos este problema, entonces tenemos que volver a hacer esto para salir del asunto. Sí, y a partir de allí pues iremos a mejor. ¿Por qué ganamos el triplete la última vez en 2015? Teníamos buenos jugadores, teníamos jugadores pues ya claramente con infinitamente más trayectoria, teníamos un buen entrenador, teníamos un muy buen caso, ¿no? Porque teníamos un contexto ideal donde podíamos pelear los 3 títulos, pero fue porque al final de la primera vuelta, cuando pasó lo de Anoeta y Luis Enrique, Bartomeu casi se carga a Luis Enrique, fue porque claramente teníamos un grupo que al final era resiliente, ya había estado contra las cuerdas, ya sabía resolver esos problemas y claro, tenía la voluntariedad, y al tener todo eso pues fue capaz de darle la vuelta. Hay mucha responsabilidad en Luis Enrique, pero también propiamente en esos jugadores que al final recordamos como los jugadores del 7-0, los jugadores que casi ya no entrenaban. Al final esos mismos jugadores son los que también pudieron tener las fuerzas, y creo que tampoco esto se reconoce ni se le suele dar tanto mérito. Esto es lo que le falta al Barça en estos momentos. Han visto al Barça de Luis Enrique, al de Guardiola, todos estos Barças reflejados en sí mismos. Pedri y Iniesta reflejado en sí. Todos ven a los demás jugadores reflejados en sí y creen que ya han tocado techo y se creen mejores de lo que eran. Y ese es el problema, que todavía no hemos llegado allí. Han causado que jueguen a un nivel normal
cuando tienen que esforzarse un poco más de lo normal porque están empezando y nos metió en un problema, por eso la falta de intensidad. Ahora pues como ya lo veníamos comentando, ¿no? El tema de que faltaba intensidad, pero faltaba intensidad, pero ahora lo que ya es que ya hay intensidad, pero ahora lo que falta pues es la efectividad, ¿no? Tal. Entonces puede que haya sido por esto. Sí que haya sido por esto. Falta de intensidad porque se creían mejores de lo que eran. Ya están empezando a darse cuenta que no. Ya están empezando a pisar otra vez el acelerador. Pero ya no pueden salir porque no tienen la resiliencia. ¿Por qué? Pues se quedan bloqueados. Por eso fallan tantas ocasiones. Por esto el bloqueo mental. Porque ya no pueden resolverlo por sí mismo. No pueden resolver por sí mismo el tema de pues del salir del bache. Sí, porque también la temporada pasada fallábamos muchas ocasiones, pero pues hacíamos más ocasiones y metíamos más. Esa es la diferencia. Entonces al final pues puede que haya sido por todo esto. Entonces el Barça está en un problema evidente. Tiene que salir ya del problema. Y ya digo, van a tener que esforzarse mucho de aquí a final de temporada porque si no, Xavi será destituido. Si le pueden dar la vuelta al asunto, será porque ya asumió cada quien su culpa. Ya, como dice Guardiola, ¿no? Ya dieron un paso hacia adelante y por ende, pues ya podríamos decir que ya tendrán su resiliencia y cuando vuelvan a entrar en un bache, pues ya habrán estado en uno, ya sabrán cómo salir de allí, que no todo lo tiene que resolver el entrenador, ellos también tienen que hablar entre ellos también tienen que hablar entre ellos, tienen que organizarse entre ellos, tienen que asumir culpas, responsabilidades, mejorar por sí mismos y a partir de allí, pues ya todo será más sencillo. Creo que también no se suele valorar esto por el tema de que estamos empezando, pero radicalmente desde cero, y no desde anteriores proyectos como era pues de 3 o de 4, no, aquí es desde cero y pues es uno de los problemas, por eso al Barça le está costando más arrancar, y es el asunto aquí. El Barça de Rijkaard, por ejemplo, tardó 3 años, de 2003 a 2006 en ya arrancar a tocar techo, y este Barça pues esta sería pues la segunda temporada completa, pero si lo tomamos en cuenta el cacho que estuvo Xavi la 21-22, pues será la tercera y pues más que estar cerca de cumplir la meta, pues todavía está lejos. Por eso al Barça le está costando más arrancar. Entonces, pues al final yo creo que han sido muy sabias las palabras de Guardiola, este tema de que hay que empezar cada quien a asumir culpas, responsabilidades y no esperar a que el entrenador te empiece a resolver todo. Yo estoy seguro de que Xavi lo quiere hacer, lo hace por buena fe, porque yo recuerdo que en una entrevista con Valdano él precisamente dijo esto, es que también tenemos que... No fue con Valdano, fue cuando le dio una entrevista a La Vanguardia. Sí, y empezó a hablar eso, fue unos meses antes de ser fichado y empezó a decir eso, que también tenemos que darle soluciones a los futbolistas y no sé qué. Puede que al intentar dar demasiadas soluciones al futbolista haya intentado asumir por sí mismo toda la culpa y tal vez se haya equivocado, y al final tiene que también dejarle a los jugadores pues sí, el poder entender por sí mismos, el poder resolver por sí mismos y darse cuenta que sí, en efecto, está bien que vean los otros Barça reflejados en sí mismos, pero no por eso creer que ya eres mejor de lo que eres, porque todavía estás en reconstrucción. Muchos tienen aquí 10 y algo y hay que todavía que mejorar. No le pueden dejar toda la carga al entrenador, y el entrenador se siente máximo responsable pues porque es demasiado líder y tal vez ha fallado en ese sentido al querer pues protegerlos tanto, al querer darles tanto. Al final esto no es muy diferente de lo que trata a veces este tema de ser pues estudiante, ¿no? Entonces yo creo que es un problema de los que atiñen al Barça en estos momentos. Vamos a ver pues en qué termina, pero definitivamente yo creo que le tienen que dar vueltas a lo que acaba de decir Guardiola. Porque no es una crítica, o sea, no es un ataque, no es un ataque, o sea, no es una especie de Koeman, no hizo un Koeman al señalar a los jugadores, pero tampoco está haciendo un Xavi, es decir, también al intentar decir que todo es su culpa. Sí, está señalando, pero no más de la cuenta, lo está haciendo en los niveles correctos y yo creo que tienen que seguir pues estas palabras y darles vuelta, porque no es una opinión de cualquiera, es Guardiola. Dudo mucho que haya alguien que sepa tanto, salvo Luis Enrique, dudo mucho que haya alguien que de verdad pueda saber, que pueda saber más de lo que es el entorno Barça que ellos.
porque al final han vivido aquí, han tenido proyectos, han lidiado con prensa, saben cuál es la mentalidad del jugador del Barça, sí, la mentalidad del jugador del Barça, cómo influyen los anteriores proyectos, la presión, el hecho de tener al Madrid como rival, saben cómo es la mentalidad del jugador del Barça y posiblemente pues sabrán mejor cómo gestionar todo esto. Al final, quieras o no, Xavi es un entrenador bastante joven, o sea, no es un entrenador, yo sé que tiene 43 años, pero es un entrenador que pues realmente creo que tiene apenas 4 años completos como entrenador, la mayoría de ellos todavía como entrenador del Al-Sadd. Es un entrenador que es bastante joven y puede que él mismo pues tenga pues derecho a equivocarse, ¿no? Así como los jugadores pues también no es perfecto, a lo mejor también tiene derecho a equivocarse y es alguno de estos problemas que como no es un entrenador que lleve aquí 10, 20 años entrenando, pues tal vez ese es el asunto, ¿no? Que pues también pues él se ha equivocado, y esto lo digo desde el respeto, ¿no? Porque no sé si se equivocó, ¿no? Pero claro, si hace falta que cada quien dé un paso hacia adelante, pues puede que el entrenador ahí haya cometido un poco de fallo al intentar proteger demasiado. No lo sé, pero definitivamente Guardiola es alguien que pues siempre está bien, ¿no? El hecho de tenerlo ahí como una especie de pues de voz, alguien al cual poder pedirle un consejo, el poder escuchar su voz cada que pues uno no sepa el camino, ¿no? Que tal vez te pueda dar un consejo que te pueda ayudar. En este caso le han preguntado desde prensa y pues oye, pues por primera vez está bien, ¿no? Ya de entre tantos atentados ya estaba bien, ya yo creo que ya hacía falta algo bueno, ¿no? Que le preguntaran, sacaran algo positivo, y le han preguntado algo positivo y pues ya. Le han preguntado y ya podemos saber. Al final la gente confía en ellos. Yo sé que hay mucha gente que les está insultando por Twitter, les está mentando la madre a los jugadores, pero al final detrás de cada insulto de cada aficionado se esconde una frustración. Una frustración porque una frustración que viene de que saben que pueden dar más y que no lo están haciendo. Y ese es el problema de esto, que esperan más porque saben que pueden dar más, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Pues mi hipótesis ahora pues es esa que no es bloqueo mental ni nada, es al contrario, es que han visto los Barça anteriores reflejados en sí mismos por todo esto del eslogan de la nueva era, no sé qué, compararlos muchos, exceso de comparaciones y claro, esto es lo que ha traído pues un problema bastante evidente y sí, un problema bastante evidente en el cual pues tienen que aprender ahora a salir de allí. Entonces esto ha repercutido, quieras o no, en lo que es la mentalidad del jugador del Barça y pues ahora tienen que descreerse todo eso, que simplemente son lo que son y que al final pues tienen que volver a correr como corrían antes y sí, pues que simplemente eso, que tienen que asumir su parte de culpa, y si lo hacen sabrán cómo resolver sabrán por supuesto tener resiliencia. Esa resiliencia les ayudará a salir a este bache y a partir de allí cada que vuelvan a entrar en un bache ya van a poder salir más fácilmente porque ya tienen la resiliencia. Si no, a partir de aquí se van a quedar pues estancados, su rendimiento y sus carreras se van a ver estancadas, ya no van a progresar propiamente el Barça porque Xavi será destituido. Al final estamos en sus manos y vamos a ver qué sucede, pero pues simplemente que hacerse ver esto, o sea, yo creo que no es una opinión de cualquiera, tienen que hacerle caso y que tienen que ver lo que está pasando aquí. Pero bueno, simplemente es mi opinión, sabias palabras las de Guardiola, las destacaremos, incluso puede que volvamos a comentar estos días algo relacionado con eso y pues nada, sea como sea, pues yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de Anime Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.